En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados hermanos y amigos, hoy estamos celebrando ya el segundo día o domingo de la Navidad. Y en este tiempo no nos podemos acostumbrar a reflexionar este misterio que se nos ha venido a habitar en medio de nosotros. El primero de este año 2025 celebrábamos la maternidad divina de María. Así empezábamos este año celebrándola dentro de la octava de la Navidad. Es muy especial recordarlo porque pues esto a nosotros nos va a llevar a comprender un poco más el misterio que hoy incluso seguimos reflexionando. El Evangelio de ese día, Lucas capítulo 2, versículo 16 al 21, se nos habla de cómo una vez que ya María había dado a luz a Jesucristo, cómo el ángel es enviado a unos pastores. Los pastores, dice, corrieron a Belén y encontraron a María, a José y al niño. Esto es muy importante, los detalles, dice, recostado en un pesebre. Es muy importante porque el texto a nosotros nos saca del acontecimiento, del nacimiento en sí, para evocarnos al Cordero sin mancha que se va a sacrificar, que va a dar su vida para la remisión de todos nosotros. Por eso es muy importante. Este misterio, les decía, de la maternidad divina de María, surge y existe para darle consistencia y fundamento y para sostener la divinidad de Jesucristo. Ciertamente nosotros podemos creer en Jesucristo como Hijo de Dios sin darle tantas vueltas a la vida. Sin embargo, si alguno de nosotros pues quiere simplificarlo y decir cómo es posible que este ser humano que está naciendo sea hijo de Dios, si lo está pariendo esta mujer que es pecadora, que es igual que nosotros, para no discutir y entrar en estos detalles que muchas veces se generan y son tontos, pues este dogma de la maternidad divina de María, como lo explicaba en la reflexión pasada, pues surge para defender la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios porque es el Hijo unigénito del Padre que se encarna por obra y gracia del Espíritu Santo, y es verdadero hombre porque toma su cuerpo, toma la carne, toma la sangre de una mujer, la Virgen María. Y así nosotros, hermanos, seguimos contemplando este misterio. Pero quiero concentrarme en el Evangelio de ese día, Lucas, como les decía, capítulo 2, versículo 16 al 21. Son unos pastores los que van y logran reconocer quién es el que ha nacido. Y como les decía, el detalle es muy importante. Encuentran al niño recostado en el pesebre. Y ya les explicaba en una de las reflexiones anteriores cómo se explica de dos maneras el acontecimiento que el niño esté en el pesebre. El pesebre, un lugar donde le daban alimentación al ganado, pero era un lugar de piedra donde metían al cordero sin mancha para protegerlo de los lobos. Es decir, era donde ponían a los corderos inmaculados que eran destinados para el sacrificio. Por eso no es normal ni común que sean unos pastores los primeros en ir y reconocer a Jesús. Ellos llegan y reconocen al Cordero inmolado, al Cordero sin mancha, al Cordero de Dios que va a dar su vida para rescate de todos nosotros. Por eso no es normal ni es común. Dice el texto, regresaron después a sus lugares glorificando a Dios. Hermanos, el día 2 del año 2025 reflexionábamos este texto de Juan capítulo 1 versículo 19 al 28.
y nos encontramos con el testimonio de Juan el Bautista. Antes de ese evangelio nos encontramos con la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 22 al 28, donde nos habla de los anticristos. Muchas veces nosotros tomamos este texto para poner a los anticristos como a los hermanos protestantes. Y no necesariamente San Juan les está escribiendo a personas externas. San Juan le está escribiendo a personas internas, a personas de iglesia. ¿Cómo usted y yo podemos ser anticristos sin necesidad de que nos vayamos a una secta protestante? Nosotros podemos ser anticristos cuando no damos testimonio verdadero, genuino, de la palabra que nosotros hemos escuchado. Cuando nosotros vivimos nuestro cristianismo a nuestra propia manera. Cuando nosotros queremos imponernos en nuestros propios hábitos y malos hábitos ante los demás cristianos, pero nosotros no vivimos en sí la palabra de Dios. Usted y yo podemos ir a misa, podemos comulgar y podemos ser anticristos, porque no vivimos la plenitud de la gracia que nos viene a dar y a infundir nuestro Señor Jesucristo. Donde también nosotros podemos ser anticristos, yendo todo lo contrario a lo que nos propone el evangelio de ese día. Como les decía Juan capítulo 1, versículo 19 al 28. Nos habla del testimonio de Juan. Llegan unos discípulos de los fariseos, sacerdotes, levitas, y le preguntan a Juan quién es él. Imagínense la magnitud de Juan, que es confundido por el Mesías. Y Juan le dice, no, yo no soy el Mesías. ¿Eres tú Elías? Yo no soy Elías. Imagínense ustedes la importancia que tenía Juan de ser confundido incluso hasta por el propio Jesucristo. Nosotros podemos querer buscar sobresalir por encima de nuestro Señor Jesucristo, de su persona, usando sus palabras. Nosotros muchas veces podemos buscar el aplauso, podemos buscar que nos reconozcan, podemos buscar siempre sobresalir, queremos buscar ser importantes. Y cuando nosotros buscamos eso dentro de la iglesia, nosotros estamos actuando en contra de Cristo, en contra de su palabra y en contra de todo lo que Él nos vino a enseñar. Entonces sí, estamos siendo anticristianos, anticristos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enviados únicamente a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan dice, no lo soy, porque lo confunden con Él. En cambio, Juan sí dice y se identifica, dice, yo soy la voz que grita en el desierto, allanad los caminos del Señor. Nosotros no somos más que nuestro Señor Jesucristo, no somos más que el que predicamos. Nosotros únicamente somos instrumentos, somos voces, y la importancia y el importante es Él, no nosotros. Por eso no podemos buscar el aplauso y sentirnos importantes en medio de nuestra comunidad, porque no es a lo que nos ha enviado nuestro Señor Jesucristo. Entonces le preguntan a Juan, ¿por qué bautizas entonces? Siempre nos van a cuestionar algún evento, algún acto que nosotros hagamos. Y Juan le dice, sí, ciertamente yo bautizo, pero bautizo con agua. Pero en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen. Y ya nos viene hablando a nosotros que a pesar que Dios Padre ha enviado a su Hijo se ha encarnado, su Hijo se ha revestido de nuestra piel, ha puesto su tienda entre nosotros, aún sigue siendo el gran desconocido en medio de nosotros. En medio de ustedes, dice el texto, hay uno que no conocen. Jesucristo, a pesar de seguirlo predicando, seguirlo anunciando, sigue siendo el gran desconocido. Porque cuando nosotros conocemos algo, nosotros lo ponemos en práctica. Si usted sabe que tirándose de un barranco se va a matar, pues obviamente que no se va a tirar, porque ya tiene ese conocimiento. Pero si usted sabe que
el puente colgante por el que se cruza está muy bien construido, está bien hecho, usted se cruza. El conocimiento que le permite a usted discernir la seguridad de su vida es algo que nos lo ofrece nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros conocemos plenamente a Jesucristo, nosotros sabemos que la seguridad nuestra está en Él. Pero cuando nosotros ignoramos toda esta presencia salvífica de Cristo en nuestra vida, entonces actuamos de cualquier manera, menos como cristianos. El día 3, hermanos, reflexionábamos Juan capítulo 1, versículo 29 al 34, que es la continuación de este evangelio. Juan ve venir a Jesús hacia él y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para aquellos que se cuestionan que dónde la iglesia se ha inventado tantos rituales, que dónde ha sacado la Eucaristía, hay que irle poniendo mucha atención al texto, a los textos sagrados, a la palabra de Dios, porque la iglesia no se ha inventado nada. Cuando el sacerdote, después de la consagración, levanta el cuerpo de Cristo antes de la comunión, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y nosotros decimos aquellas palabras que dice aquel centurión cuando Jesucristo iba a ir a su casa: no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aquí nosotros nos encontramos, bíblicamente hablando, con una profesión de fe que identifica a Jesucristo como el Cordero de Dios. Dice Juan: he contemplado al Espíritu Santo que descendía sobre él. Dice Juan: este es el Hijo de Dios. Hermanos, el día 4 de este año 2025, en continuación con el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Juan está con 2 de sus discípulos al siguiente día. Jesús pasaba por ahí, ya no va hacia él. Esto es muy importante. Juan ha vivido su propio encuentro con Jesucristo. Ahora Jesús pasa por donde él está. Viene Juan y dice: este es el Cordero de Dios. Dice el texto que los 2 discípulos escucharon y los 2 discípulos siguieron a Jesús. Curiosamente, hermanos, Juan no viene y les impide a sus discípulos seguir a Jesús, que uno de ellos era Andrés. Juan no le impide que los discípulos que estaban con él sigan a Jesús. Nosotros no podemos impedirle a aquellos que nosotros les anunciamos la palabra de Dios que sigan a Jesús, que sigan bajo nuestra autoridad, que sigan bajo nuestra sombra, bajo nuestro respaldo. Que muchas veces nosotros acercamos a alguien a la iglesia, pero queremos que éste nos siga teniendo respeto, nos siga saludando con pleitesía, porque yo lo acerqué al Señor y ahora yo soy ministro y ahora él es el responsable o jefe de sector, etcétera, y entonces yo fui el que lo traje y tiene que seguirme guardando respeto y por eso tiene que brindarme pleitesía. Muchas veces nosotros actuamos de esa manera y Juan a nosotros nos enseña que nosotros debemos dejar que aquellos que se acercan a Jesús por medio de nosotros nos dejen a nosotros y sigan al que de verdad tienen que seguir, que es a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ve que le siguen y les preguntan: ¿qué buscan? Esta pregunta es muy importante porque les pide que se sinceren. ¿Cuál es la intención de ellos? Y fíjense que esto es muy importante. La pregunta que ellos le hacen a Jesús. Le dicen rabí, que significa maestro. No le dicen a Jesús qué buscan, porque perfectamente le pudieron haber dicho: quiero que nos enseñes, queremos que seas nuestro maestro, queremos, cosa que puede quedar entredicho por el texto. Pero curiosamente, ellos le dicen: ¿dónde vives? Es decir, ellos no le dicen a Jesús: enséñanos tu doctrina, qué es lo nuevo que tú nos traes, ni nada por el estilo. Ellos le dicen a Jesús: queremos vivir contigo.
Y creo que es una intención maravillosa que nosotros tenemos que hacernos a partir de estos misterios que nosotros celebramos. No ir y buscar a Jesús ni para que nos enseñe su doctrina, que nos enseñe cosas morales, ni nada por el estilo. Cosas que son muy importantes, lo sé, no me quiero contradecir. Pero ante la pregunta de estos primeros discípulos de Jesús, que le dicen, ¿dónde vives?, revela la intención de ellos. Es decir, queremos vivir contigo, queremos aprender de ti, queremos acampar contigo, estar cerca de ti, cosa que es muy importante. Ellos no determinan a Jesús con un concepto como el que lo ha determinado Juan, cosa que no es que esté errado. Ellos quieren vivir existencialmente con Jesús. Esto es maravilloso. Ellos quieren vivir su existencia con Jesús. No aprenderse una doctrina nada más. No es aprenderse conceptos de Jesús, sino vivir nuestra existencia, nuestra existencialidad, vivirla en Jesús, con Jesús y para Jesús. Es algo que nos dejan estos primeros discípulos. Algo muy valioso que aparece en el texto de este día 4 de este año es cómo Andrés, hermano de Pedro, llega donde Pedro y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y dice, lo llevó a Jesús. Cuando nosotros vivimos nuestro encuentro con el Señor, debemos de procurar llevar a nuestros hermanos. Pedro era hermano de sangre de Andrés. Debemos de procurar llevar a nuestra familia a Jesús. No le dice, le presentó a Jesús, no le dice, lo acercó a Jesús. No, la palabra es clave. Andrés vive su encuentro con Jesucristo y dice el texto, y Andrés le dijo, le anunció a Pedro, hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a Jesús. Nosotros también, hermanos, papá, mamá, abuelos, tíos, ustedes y yo, todos los que escuchamos la palabra de Dios, estamos invitados también a llevar a nuestras familias a Jesús, que ellos vivan su propio encuentro con Él. Hermanos, segundo domingo de la Navidad. Hoy, en la primera lectura tomada del libro del Eclesiástico, se nos habla de algo muy maravilloso. Dice, la sabiduría hace su propia alabanza. La sabiduría encuentra su honor en Dios y la sabiduría se gloría en medio del pueblo. La sabiduría no necesita que le reconozcan que existe y que es sabia. No necesita. Así como el sol no necesita que usted reconozca que alumbra. Así como el sol no necesita que usted reconozca su existencia y su luminosidad. Él alumbra porque es sol y la sabiduría actúa en medio sin que usted lo reconozca. Es como la verdad. La verdad es verdad aunque usted diga que es mentira. Porque usted diga que es mentira no deja de ser verdad. Nosotros tenemos que vivir la plenitud del Señor que se nos ha revelado, fundamentada en la sabiduría misma de Dios, que ha querido revelarse a la humanidad. Y no espera que usted y yo le reconozcamos, así como dice el catecismo de la Iglesia. Porque usted crea en Dios no significa que Dios existe. Dios existe aunque usted no crea. Porque usted no crea que existe la isla de Corn Island no significa que no existe la isla de Corn Island. La isla de Corn Island existe, simple y sencillamente, aunque usted no la conozca, nunca haya escuchado de ella y nunca haya ido, etc. Es así como tal. Dios existe y Dios es sabiduría en medio de nosotros, aunque usted no la reconozca, aunque yo no la reconozca. ¿Por qué? Porque ella dice, hace su propia alabanza, porque ella encuentra su honor en Dios y ella se gloría en medio del pueblo, aunque el pueblo vaya con los ojos vendados y no la reconozca. La sabiduría ha puesto su tienda entre nosotros. Hermanos, en la segunda carta o en la segunda lectura que se nos ha proclamado el día de hoy, nos encontramos con esta carta de San Pablo a los Efesios.
Primero nos dice San Pablo: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, nos ha elegido y nos ha destinado en Cristo. Dios, hermanos, ha hecho opción por nosotros en la persona de Cristo. Dios ha hecho opción por nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha bendecido, nos ha elegido y nos ha destinado en Cristo. Por eso, hermanos, San Pablo hace una oración de intercesión a Dios y pide que el Espíritu Santo de sabiduría y de revelación se derrame sobre nosotros para que conozcamos a Dios. Solamente si nosotros nos dejamos iluminar por la sabiduría misma de Dios y Dios se manifiesta en nuestra vida, podremos conocerlo. Cuando Dios ilumina el corazón, los ojos del corazón, dice San Pablo, podremos comprenderlo. Me gusta la separación que hace San Pablo, porque conocer de Dios, conocer de Jesucristo, conocer la palabra, no me hace a mí comprender a Dios, ni comprender su palabra. No, San Pablo lo divide. Conocer no es lo mismo que comprender. Y muchos de nosotros nos quedamos conociendo grandes textos de la Biblia, pero muy poco lo comprendemos. Podemos comprender lo que Dios nos está proponiendo, pero podemos conocer lo que Dios nos está proponiendo, pero no comprender la persona de Dios. Por eso solamente se pueden comprender desde los ojos del corazón. Hermanos, en el Santo Evangelio que se nos ha proclamado el día de hoy, tomado de el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18, que es el prólogo de San Juan, se nos hace una explicación grande de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Primero, San Juan no nos narra la historia de la vida y del ministerio de Jesucristo. San Juan de entrada nos presenta y nos quiere explicar quién es Jesús. Jesús es Dios. Por eso nos propone la existencia de Jesucristo desde el principio del mundo. Dice, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Nos habla de una existencia o una preexistencia antes, una existencia eterna, infinita, antes de esta existencia sensible, temporal, que se hace en Él al encarnarse y al serse uno de nosotros. No quisiera enredarla demasiado, pero quiero quedarme con eso porque quiero desarrollar otros puntos. Jesucristo nos presenta la existencia eterna del Hijo de Dios y cómo el eterno se hace temporal, se hace uno de nosotros. Por medio de Él, dice San Juan, se hizo todo. Por medio de Él se hizo todo porque Jesucristo es la palabra del Padre. La obra y las acciones no son tan perfectas sin las palabras. La palabra perfecciona la acción. Esto se lo decía hoy en la homilía en la parroquia Guadalupe. La palabra perfecciona la acción. Si usted estira la mano y le dice a uno de sus muchachos, de sus hijos, etcétera, a alguien, a un amigo, y le hace este gesto de así, nosotros podemos entender es vaya o ve, pero no voy a entender qué es lo que quiere. Pero cuando yo con las palabras agrego vaya, tráigame tal cosa, hágame este favor, es decir, el gesto en sí mismo, la acción, la obra en sí misma es imperfecta. No quiero decir por esto que la creación de Dios es imperfecta. No, la creación de Dios es perfecta porque Dios crea con la palabra. Cuando dice hágase, esa es la palabra creadora de Dios y esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo se perfecciona la creación. Esta creación nuestra que nosotros hemos ido perdiendo
por debilidad, por fragilidad, Jesucristo viene a perfeccionarla, porque la palabra perfecciona la acción. Si usted envía a alguien a hacer algo únicamente por gestos, no lo va a hacer como usted quiere que lo haga. Pero si usted lo envía a hacerlo y se lo explica con las palabras, él lo va a hacer como usted se lo ha explicado y posiblemente quede bien y perfecto. Por eso Dios actúa y habla con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra perfecciona la acción, perfecciona la obra. Por eso Jesucristo es la perfección del Padre, porque es la palabra que es capaz de perfeccionar la creación misma de Dios, porque Él estaba con Dios y era Dios. Hermanos, como lo dice el evangelista San Juan, el Verbo es la vida, es luz y es verdad. Por eso seguimos celebrando la Navidad, porque Dios, Jesucristo, el Verbo, es vida. Por eso nos alegramos. Es luz, porque viene a iluminar las tinieblas de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Cuántas cosas tenemos que dejarlas alumbrar por nuestro Señor Jesucristo. Él es verdad, porque viene a enderezar todo engaño y toda mentira con la cual nosotros nos dejamos arrastrar muchas veces en nuestra vida. Dios quiere ser luz. Jesucristo es luz y es verdad en la vida de cada uno de nosotros. Pero a veces hay que tener el valor necesario, hay que tener el coraje para dejarnos iluminar y dejarnos conducir por esta verdad. Es necesario. Dice el evangelista, Juan Bautista es testigo de la luz, no era la luz. Nosotros también estamos invitados a ser testigos de la luz, pero no a brillar para enceguecer a nuestros hermanos. Debemos dejar que Jesucristo brille a través de nosotros. Dice el texto como tal, el Verbo, la palabra encarnada, vino a los suyos y no lo recibieron, pero los que lo recibieron les concedió el poder de llegar a ser hijos de Dios. Aquí nos deja el margen de la libertad de elegirlo a Él. Dios, como lo decía, ha hecho opción por nosotros. Pero en el texto de hoy de San Juan, con este pasaje, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, Dios no envía a su Hijo para imponerse. Dios envía a su Hijo para proponerse. Jesucristo se propone. Y Dios quiere, y Jesucristo también quiere, que Él que es vida, luz y verdad, usted pueda y yo asumirlo desde nuestra libertad, porque Él no se impone, Él se propone. Dios es una propuesta para nuestra vida. Por eso dice el texto que vino y habitó entre nosotros, y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser un hábito para nosotros, que nosotros nos habituemos en Jesucristo. Que vivamos por y con Jesucristo en este mundo que nos predica tantas cosas, que nos quiere vendar para que nosotros únicamente sigamos lo que ellos nos dicen y nos proponen. Jesucristo viene a ser luz para que nosotros veamos, para que nosotros contemplemos y tomemos la mejor decisión en nuestra vida. Jesucristo quiere ser verdad para que nosotros nos dejemos guiar por ella, pero con ese discernimiento personal. Resulta que hoy el mundo nos predica libertad, pero quiere vendarnos nuestros ojos y quiere tomarnos de las manos para llevarnos donde ellos quieren llevarnos. Jesucristo no quiere eso. Jesucristo quiere que nosotros hagamos así como Dios hizo opción por nosotros desde la libertad, porque Él quiso enviar a su Hijo, Él quiso encarnarse por nosotros, haciendo opción por nosotros. Así quiere que nosotros también tomemos desde nuestra libertad, le elijamos y hagamos opción por Él. Por eso, dice el texto al final,
Jesucristo, Jesús, es el que da a conocer al Padre porque Él viene del Padre, procede del Padre. Quisiera seguir desarrollando, hermanos, pero me voy a quedar hasta acá. Sigamos orando para que el Señor nos fortalezca, nos anime, nos ayude a seguir discerniendo su palabra, para que Él nos siga auxiliando con su palabra y que nuestra vida pueda volverse un hábito en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.